Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 2. Camino al continente divino. El continente divino. Si tuviera que marcarlo en un mapa, estaría en el borde más al norte, conectando el continente central con el continente demoníaco. Si bien se le llama continente, su tierra está unida al continente central. Incluso podrías caminar desde allí hasta el continente demoníaco durante la marea baja. ¿Por qué esta masa de tierra sería tratada como separada de los continentes central y demoníaco? Su altura. Este continente se alzaba sobre un precipicio empinado y vertical a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. La gente no viajaba a través de él por regla general. No era imposible para aquellos lo suficientemente decididos, pero no había caminos que valieran la pena mencionar. Dados los monstruos alados que abundan dentro de las paredes de ese acantilado, cualquier intento de escalarlo sería increíblemente difícil. Escuché historias sobre fugitivos buscados del continente central que viajaban a través del continente divino, con la esperanza de llegar al continente demoníaco y escapar de sus cazarrecompensas. No había escuchado ninguna historia sobre ellos sobreviviendo al intento. Uno pensaría que ser capaz de volar haría que ser un fugitivo fuera fácil, pero en este mundo, el cielo pertenecía a los dragones. Olvídate de los aviones, la tecnología de este mundo ni siquiera había desarrollado globos aerostáticos. Era el colmo de la imprudencia que alguien saliera al aire sin protección. ¿Y este era el lugar donde Perugius quería que trajera a un bebé de un mes? Absurdo. Le agradecería que me informara dónde puedo encontrar un círculo de teletransportación vinculado a este continente divino. Estábamos de vuelta en la oficina rural de mi empresa. Eris estaba justo detrás de mí. Roxy y Sylvie estaban con Sig en una habitación diferente. No parecía que pelearíamos con Perugius en este momento, así que hice que Sanova regresara a casa. La expresión de Orsted era tan temible como siempre, pero detrás de ese rostro temible, parecía estar considerando cómo decirme una dura verdad. ¿Quizás no había un círculo de teletransportación conectado al continente divino? Perugius no estaría satisfecho si usaras un círculo de teletransportación. Oh, eso tiene sentido. Ahora que lo pienso, Perugius lo llamó un juicio. Quizás darle un bautismo a Sig en Colina a Luce en el continente divino no fue la única parte del juicio. El peligroso camino para alcanzarlo podría ser importante. Si eso significara ir desde aquí hasta el continente divino a pie, estaríamos perdiendo mucho tiempo. ¿Eso descarta teletransportarse a algún lugar cerca del continente divino? No debería ser un problema si todavía estás fuera. Entonces, lleve al bebé al pie del continente divino, haga algo de escalada en roca y haga que las personas que viven en la cima lo bauticen. Una comida de tribulaciones de 3 platos. Olvídese de la dificultad de la caminata en sí misma, este era un bebé de un mes con el que viajaríamos. Podría enfermarse en cualquier momento del camino. A 3.000 pies sobre el nivel del mar, el mal de altura podría ser una posibilidad real. Sí, esto sería duro. Sin embargo, supongo que eso es lo que lo convirtió en una prueba. Sabes, tal vez derribar la fortaleza flotante no fue tan mala idea. Orsted, ¿crees que puedo completar esta prueba? Con un bebé de un mes conmigo, eso es. Seguro. ¿Tu razonamiento? Siegard, ¿verdad? El físico de ese bebé muestra una fuerte influencia del factor de Laplace. Los niños así tienen resistencia a las enfermedades típicas y al estrés ambiental. Ah, ya veo. Es un efecto que tejieron en la magia de la reencarnación, para asegurarse de que el futuro cuerpo de Laplace sobreviviera a las condiciones más duras. Si un niño tiene un factor fuerte, puede sobrevivir el viaje al continente divino. Está bien. Si Orsted tuviera tanta confianza, entonces supongo que Sig estaría bien. Ya sabes, siempre y cuando no me desconecte por completo y deje que un Rak me quite a Sig de la espalda y se lo lleve con sus garras. Eris y Roxy deberían venir conmigo, así compensarían cualquier falta de atención que pudiera tener. Me siento un poco culpable por pedir tanto. Especialmente justo después de lo que pasó con Giz.
Entiendo. Agradezco la generosidad. Todavía recuerdo cómo limpiaste un bosque de la faz del continente para proteger a tu familia. No me extrañaría que derribaras a Rompecaos antes del renacimiento del Atlas. Eso es un activo, y lo necesitaré. Lo imagino. Para Orsted, tanto Perugius como yo éramos activos de combate. No quería que sus piezas se despedazaran entre sí. Me alivia ver que eres tan complaciente. Nos pondremos en preparativos de inmediato. Seguro. Con nuestro objetivo claro, miré hacia atrás. Eris estaba allí, con los brazos cruzados como siempre. ¿Te parece bien, Eris? No hace ninguna diferencia para mí, dijo Eris. Luego me lanzó una mirada que no había visto mucho últimamente, una mirada penetrante. ¿No crees que deberías discutirlo con Sylphie? No pude evitar sonreír, ya que no era algo que esperaba escuchar de Eris, pero el asentimiento que le di fue sincero. He entendido. Punto de vista de Sylphiet. Estaba perdida. No sabía a quién preguntar qué hacer o cómo. Ni siquiera sabía que quería que saliera de eso. Era doloroso estar tan despistada. Cuando Rudy me dijo que le mostraría a Sig a Perugius, pensé por un momento en lo fácil que sería si Perugius simplemente se llevara a Sig. El pensamiento me sacudió hasta la médula. Fue solo un pensamiento fugaz, pero confirmó algo. La raíz de mis ansiedades no era la idea de que Sig fuera Laplas. Pero eso planteaba la pregunta, ¿qué era lo que temía? ¿Por qué estaba inquieta? No lo sabía. Todo lo que pude hacer fue sostener a Sig en mis brazos y estremecerme. Incluso cuando nos dijeron que fuéramos al continente divino y lo bautizáramos, mi mente estaba en blanco. Realmente fue como si hubiera vuelto a mi antigua yo, a la niña que era acosada por todos los niños en Villa Buena. Rudy me salvó entonces, ahuyentó a los matones y me enseñó todo lo que había que saber. Cosas como la magia y saber leer y escribir. ¿Qué tal ahora? ¿Rudy todavía me salvaría? Cuando era una niña tonta, tenía fe absoluta en Rudy y sabía que él me salvaría. Las cosas eran diferentes ahora. Amaba a Rudy y tenía fe en él. Pero yo sabía que todavía era solo humano. Podría haber parecido infalible, como si pudiera hacer cualquier cosa, pero la verdad era que muchas cosas estaban más allá de él. Tenía miedo de todo tipo de cosas, por supuesto, y era más que capaz de cometer errores simples. ¿Cómo? Olvidar pensar en un nombre para nuestro bebé. Eso me sorprendió, e incluso me decepcionó, pero no fue como si me enojara por eso. Rudy estaba trabajando duro como subordinado de Orsted. Sabía lo ocupado que era cada día para él. Sabía que enfrentó dificultades en el reino Asura, en Milis, en el continente demoníaco. Donde quiera que iba. La gente tenía sus límites. Quería ser considerada con eso. No podía esperar que alguien fuera un hombre de familia perfecto mientras trabajaba con Orsted. Por eso me juré a mí misma que lo haría, para que Rudy pudiera tener la libertad de continuar con su trabajo. No debo rogar a Rudy por ayuda. Tuve que llegar a fin de mes por mi cuenta. Rudy no vendría a salvarme. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que iba a hacer que todo funcionara? Sylphie. Mientras mi cabeza daba vueltas por la avalancha de preguntas que no tenían respuesta, escuché una voz. Instantáneamente volví a la realidad, atrapando a la persona que había dicho mi nombre con el rabillo del ojo. Era Roxy. ¡Pum! Lo siento si tengo una idea equivocada, comenzó Roxy, preguntando con vacilación y sinceridad. Pero, Sylphie, ¿crees que tal vez te preocupa menos si sigues Laplas y más si su cabello es verde? Cuando me di cuenta, mis ojos se encontraron con los de Roxy. Los míos deben haberse ensanchado. ¿Qué te hace decir eso? Escuché de Lilia que otros niños solían intimidarte por tener el cabello verde. Correcto. Lilia. Me preguntaba por qué me había olvidado de ella. Había pasado mucho tiempo desde que mi cabello cambió de color, me reuní con Rudy, me casé con él, y en algún momento, comencé a asumir que Rudy era el único que todavía sabía sobre mi antigua yo.
qué tonta soy, Lilia también lo sabía. Nunca lo pensé demasiado, pero no había forma de que ella no lo supiera. ¿Por qué nunca conecté con ella? No, Lilia inició conversaciones conmigo. Simplemente me había encerrado y nunca intenté preguntarle. Probablemente no lo recuerdes, Silfie, pero cuando estaba en Villabuena, te conocí una vez. Incluso hablé con tus padres. Acerca de... sobre el color de tu cabello. Parecía que a ellos también les preocupaba. Esto fue, bueno, algo extraño de escuchar. Desde que tengo memoria, mi madre y mi padre nunca dijeron una palabra sobre el color de mi cabello. Incluso cuando me intimidaron y corrí a casa llorando, y les pregunté por qué mi cabello era de un color diferente al de los demás, no pudieron darme una respuesta directa. Simplemente se veían tristes o culpables, o alguna otra mezcla de emociones, y luego me abrazaron y me dijeron que estaba bien, pero que no estaba del todo bien. ¿Qué les has dicho? Que podría garantizarles que no eras un súper. Les dije que todo estaría bien si se lo explicaban a sus vecinos y te criaban con amor. Ah. Por eso mi madre y mi padre me abrazaron y me dijeron que todo estaba bien, una y otra vez. Por supuesto, no todo eran palabras, sabía que mi madre y mi padre realmente me amaban. Me criaron lo mejor que pudieron. Puede que no lo supiera entonces, pero lo sabía ahora. Pensé que estarías bien ya que Villabuena no tenía una cultura de discriminar a los demonios, pero esa actitud no siempre llega a los niños. Roxy hizo una pausa para tocar mi pecho. De cualquier manera, si tienes alguna preocupación acerca de que Zig se ha tratado de manera diferente debido al color de su cabello, déjamelo a mí. Como puedes ver al mirarme, soy claramente un demonio. Tengo mucha experiencia en el manejo de la discriminación. Escuchar esto de Roxy la hizo parecer más confiable que nunca. Rudy debe haber tenido mucho respeto por ese lado de ella. Aún así, sí, tenía razón. Ya no estaba sola. Tuve a Lilia y Roxy. La crianza de los hijos podría no haber sido la especialidad de Eris, pero lo dio todo sin darse por vencida o empujarlo a otra persona. Viajemos todos juntos al continente divino. Me preocupa un poco dejar a Lilia sola para cuidar la casa, pero hay muchas personas en las que puede confiar. Después de hacer su sugerencia, Roxy frotó suavemente mi espalda. Me sentí más ligera, como si me estuviera quitando un peso de los hombros. Punto de vista de Rudeus. Cuando regresé de mi conversación con Orsted, descubrí que la actitud de Sylphie había cambiado un poco. No hablaba más que antes, pero la luz había vuelto a sus ojos. Roxy parecía incluso más determinada que de costumbre, así que me pregunté si le dio a Sylphie una charla de ánimo. Hombre, Roxy era confiable. Hablé un poco con Sylphie. Le dije que Orsted dijo que la salud de Sig era lo suficientemente fuerte para soportar el viaje, y que haría todo lo que estuviera a mi alcance para protegerlo. También puse una última disculpa por olvidar nombrarlo. Su respuesta a eso fue tibia, así que no parecía que me hubiera perdonado todavía. Consideré decirle que podía descansar en casa en lugar de acompañarme en el viaje, pero decidí no hacerlo. Sería un gran shock si hubiera sugerido separar a madre e hija. Haríamos este viaje juntos. No estaba completamente recuperada del parto, pero sabía que era mejor así. Roxy y Sylphie seguramente viajarían al continente divino con nosotros. Supuse que Eris también era un hecho. Eso dejó la casa solo con Aisha, Lilia, Zenith y los niños. Arus y Lara aún eran pequeños, pero ya eran un puñado. Descargué mis ansiedades al respecto una vez que regresé a casa, a lo que Lilia respondió con un alentador: estaremos bien. Aisha fue más práctica y dijo: tomaremos prestadas algunas manos de la banda de mercenarios si es necesario, así que no te preocupes por eso. Parecía que podían hacer que todo funcionara, así que por ahora me relajé. Dedicamos 3 días a prepararnos para el viaje. El primer día,
confirmamos nuestra ruta y horario con Ørsted, aprendimos sobre las peculiaridades del continente divino, hicimos nuestros pedidos de equipo y algunas otras cosas. Afortunadamente, la oficina ya estaba conectada a una serie de antiguos círculos de teletransportación en todo el mundo. Nuestro plan para el primer día era viajar a un círculo antiguo desde la oficina, volar desde el círculo antiguo hasta el pie del continente divino y luego escalar el acantilado. Una vez aclarado eso, viajar entre mediodía y un día completo nos llevaría a Aluce. Aluce era el nombre de una ciudad de gente del cielo, con la colina Aluce refiriéndose a una colina cercana. Después de pasar una noche en el pueblo, subíamos a la cercana colina Aluce y hacíamos que Sig recibiera su bautismo. Después de eso, todo lo que tendríamos que hacer es establecer un círculo de teletransportación en algún lugar y regresar a casa. Como mínimo, tardaría de 3 a 4 días. Con algo de margen, lo pondría alrededor de las 6. Ya que estaríamos subiendo a gran altura, podríamos necesitar equipo de seguridad. El cuerpo humano no estaba bien adaptado para sobrevivir en áreas con poco oxígeno. Después de que se lo mencioné a Ørsted, me proporcionó una solución de inmediato. Ørsted me entregó algunos implementos mágicos en forma de collar. Aparentemente, anularían los efectos nocivos de la escasez de aire. Originalmente fueron inventados por una raza que atravesaba los valles llenos de miasma del continente demoníaco, por lo que su efecto principal era anular el daño corporal que provenía de áreas altamente tóxicas. Parecía que también servirían para nuestro ascenso al continente divino. Hombre, Ørsted realmente podría sacar cualquier cosa de ese bolsillo suyo. En secreto, podría haber sido un gato robot del siglo XXII. No, la cara de Ørsted daba demasiado miedo para la mercancía de los niños. 2 días antes de nuestra partida, Lucie se deprimió. Cuando le pregunté por qué, dijo que todas sus mamás se iban y que ya se sentía sola. Últimamente no había recibido mucha atención, dado el estado emocional de Sylvie. Supongo que esto era natural. Me sentía culpable por hacer que una niña pagara el precio de los problemas de sus padres, pero los padres también eran humanos. A veces nos deprimimos. Durante el resto del día, pasé todo el tiempo que pude con Lucy. Ella habló sobre cómo tratar con el recién nacido Sig fue un poco difícil. No podía decirle que fuera una hermana mayor y aguantara su edad, y ciertamente no quería hacerlo, pero le expliqué que los otros niños tendrían sus propios momentos difíciles. Esperaba poder contar con la ayuda de Lucie cuando llegaran esos momentos. También le dije que, si alguna vez necesitaba ayuda, su querido papá haría todo lo posible para brindársela. Lucie hizo un puchero en la primera mitad, pero parecía que estaba completamente involucrada al final. Me gustaría pensar que la alcancé. Esa noche, vi a Lucie atendiendo a Sig desde el costado de la cuna en la que él dormía. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que lo miraba fijamente al principio, esto me tomó por sorpresa. Supuse que ella debía desear que él no estuviera aquí, y sin embargo, iba a buscar a Lilia o a Aisha cada vez que Sig empezaba a llorar, y si Lara o Aru se ponían de mal humor, corría a consolarlos. Se había tomado mis palabras en serio. Cuando tenía su edad, quiero decir, en mi vida anterior, por supuesto. En aquel entonces, nunca podría haber actuado como ella ahora. Probablemente hice un escándalo por lo injusto que era que mis hermanos obtuvieran toda la atención y les causaran dolor de cabeza a mis padres. Lucia aún era joven, pero me asombró. Antes de darme cuenta, era el día de nuestra partida. Yo, Eris, Roxy, Sylvie y el bebé Sig. Los 4 padres de la familia estarían todos en este viaje. Me sorprendió que no hubiéramos viajado juntos ya. Bueno, supongo que no fue nuestro primer viaje, todos fuimos a ver la coronación de Ariel juntos. De todos modos, aunque sabía que era un poco insensible para Sylvie y Sig, me sentí un poco emocionado. Bueno, nos vamos, ahora, dije. Entendido. Cuídense. Pum. Nos vemos luego. Lilia y Aisha asintieron como siempre. Solo Lucie parecía un poco renuente mientras sostenía la mano de Aisha. Estaba haciendo todo lo posible para no dejar que esa emoción se mostrara en su rostro.
Realmente debería pasar un poco más de tiempo con ella una vez que la situación con Guy se calmara. Unas horas después de nuestra partida, llegamos a la frontera del continente divino. Estábamos en el extremo nororiental más lejano del continente central. Un precipicio vertical del que nos esforzamos por ver la cima se elevaba frente a nosotros. A ambos lados, el océano se extendía en la distancia. La cara del acantilado era más que una simple roca desnuda. Varios habitantes locales creían que los dioses residían dentro de este acantilado, por lo que su superficie estaba salpicada de escaleras y puntos de apoyo. Según Ørsted, un santuario dedicado a la adoración de estos dioses se podía encontrar a unos 200 metros de altura. Más arriba de eso, había estacas clavadas en la cara del acantilado para ayudar a escalar. Los había instalado a alguien que había intentado escalar el precipicio hacía mucho tiempo. No estaba claro si alguna vez llegó de una sola pieza, pero la mayoría opinó que se cayó sin llegar a la cima. Había un camino a la derecha. Llamarlo camino era un poco generoso, ya que no era mucho más que los restos de una serie de puntos de apoyo apenas transitables. Pero bueno, si alguien caminaba sobre él, entonces contaba como un camino. Fue irregular, pero continuó hasta el continente demoníaco. Aunque sin duda era un camino desgarrador, aparentemente era una apuesta más segura que intentar escalar hacia arriba. Bastantes personas lo habían atravesado desde aquí hasta el continente demoníaco y viceversa. Eso, seguro que es alto, dijo Eris mientras miraba hacia el precipicio. Había un dejo de emoción en su voz, sus brazos estaban cruzados, como si declarara que esto no era un obstáculo para una aventurera de primer nivel. Ella podría haber tenido la valentía de un niño de una ciudad portuaria tratando de estar a la altura de sus antepasados, pero lamentablemente, este era el final del continente central, no el fin del mundo. Silfia tenía una mirada de increíble inquietud. Dado su estado mental actual y el miedo a las alturas, no podía culparla. Rudy, preguntó Roxy con voz temblorosa mientras miraba hacia el precipicio. ¿Cómo vamos a escalar esto? Su voz parecía suplicarme que tuviera un plan. Lo cual, por supuesto, Vamos, ¿realmente iría a escalar rocas con un bebé recién nacido sin un plan? Por aquí, todos, dije, guiando al grupo hacia una parte de la pared que estaba relativamente desprovista de puntos de apoyo. No es que la presencia de puntos de apoyo marcara la diferencia, pero no quería hacerle la vida más difícil a ningún viajero que viniera detrás de mí. Primero, usé la magia de tierra para crear una caja que pudiera albergar a 4 adultos con mucho espacio para respirar. Una que era pesada pero resistente. Luego agregué una entrada, así como algunas ventanas para dejar entrar algo de luz y permitirnos revisar nuestro entorno. Todos a bordo. Una vez que confirmé que todos estaban adentro, cerré la puerta. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Eris, quien inclinó la cabeza y me miró por el rabillo del ojo. Ahora, que el maestro haga su trabajo, le aseguré. Puse una mano en el suelo. El hechizo que había preparado se llamaba pilar de piedra. Formé 4 pilares, los fijé firmemente a la caja y bombeé algo de maná. La caja comenzó a moverse lentamente. Hacia arriba. Oh. Bueno, esta parece una forma segura de hacerlo. Sentí una sonrisa de suficiencia acercándose a los elogios de Roxy. Este fue un hechizo original mío, elevador. Lo usé una vez antes, allá en el continente Vegarit. Pensé aún más en la seguridad de los pasajeros desde entonces. Los pilares que levantaban la caja se mantuvieron resistentes con mucho maná, asegurando que no se rompieran sobre nosotros. Crear pilares que pudieran soportar el viaje a 3000 metros requería una gran cantidad de maná, así que hice un pase de bastón cada 50 metros creando nuevos pilares. Pensé que estaríamos bien, pero en caso de que me cansara o me quedara sin maná en el camino hacia arriba, también podría hacer un agujero en la cara del acantilado y colocar la caja entera dentro, dándome una forma segura de tomar un descanso. Silfia miró por la ventana mientras sostenía a Sig. Un momento después, su rostro se puso completamente pálido. Caminó hacia mí y se dejó caer a mi lado.
Dado lo complicadas que se habían vuelto las cosas en las últimas semanas, reconfortó mi corazón ver que todavía confiaba en mí. Hombre, hablando de aburrido, dijo Eris, quien también se había sentado, pero solo porque se había aburrido de la vista por la ventana. Es mejor de esta forma. No podemos escalar rocas con un bebé a bordo, ¿verdad? If. Eris levantó la nariz. Tomé el hecho de que no me golpeó como una señal de que lo entendía completamente. No me permitiría lastimar a esos dos en este viaje. Ni un rasguño. Sin embargo, ninguna cantidad de heroísmo compensaría el haber olvidado nombrar a Zeke. Pasaron varias horas. Mi plan de cambiar los pilares cada 50 metros estaba haciendo que nuestro ascenso transcurriera sin contratiempos. Sylvie mantuvo sus ojos en Zeke todo el tiempo. Roxy trató de aligerar el ambiente con una pequeña conversación ligera. Sylvie no estaba como siempre, pero se las arregló para responder. Era una pequeña charla, las quejas de Roxy sobre su trabajo, los últimos acontecimientos en la escuela, la última broma que Lucy le hizo, preguntándole cómo estaban Arús y Lara. Esa clase de cosas. Me hubiera gustado unirme, pero esos pilares no se formarían solos, así que me quedé con eso. En cuanto a Eris, tomó posición junto a la ventana y miró hacia afuera. El paisaje era encantador. A medida que el suelo se alejaba constantemente, pudimos ver mejor las bandadas de criaturas gigantes que volaban entre los huecos de las nubes. ¿Eran esos dragones azules? Nunca había visto dragones azules de cerca. Cuando reemplacé los pilares por 20ª vez y nos puse por encima de la marca de los 1000 metros, comenzaron a aparecer monstruos aviares. Eran pájaros gigantes, probablemente de unos 3 metros de largo, con una envergadura superior a los 6 metros. También estaban volando alrededor de nuestra caja y graznándonos. Su rebaño nos rodeó, se posó sobre nosotros, picoteó las paredes. Generalmente nos acosaba. Es difícil saber si tenían miedo de este nuevo objeto o eran territoriales y trataban de destruirlo. Nuestra caja fue construida para ser increíblemente resistente. No se rompería con los golpes de algunos monstruos. Sin embargo, se balanceó un poco. Cada vez que lo hacía, el color desaparecía del rostro de Sylvie. Zeke comenzaba a llorar y Roxy les aseguraba que todo estaba bien y que no nos caeríamos. No es que Roxy supiera lo suficiente como para hacer esa promesa. Sabía que no caeríamos. Si alguna vez hubiera pensado que podríamos, habría fijado la caja en la pared del acantilado y habría exterminado a esos monstruos. Sin ninguna razón para pensar que eran una amenaza, continué nuestro ascenso. Los monstruos se las arreglaban para meter sus cuellos a través de la ventana de vez en cuando, pero Eris los cortaba rápidamente, y ese era el final de eso. El suelo de la caja comenzó a mancharse con su sangre, pero bueno, no era como si hubiéramos pasado toda nuestra vida en el regazo de lujo, ¿sabes? No estábamos protegidos y todos podíamos soportar un poco de sangre. Nadie se quejó. Después de un rato, coloqué la caja en la cara del acantilado, enjuagué las paredes con un poco de agua y me tomé un descanso. Mi almuerzo algo tardío vino en una caja que Lilia y Aisha habían preparado cuando partimos. Era un sándwich. 2 rebanadas de pan endurecido con un poco de carne y verduras pegadas en el medio. Tenía un sabor simple, no muy lejos de mi comida habitual, pero comer un bocado mientras contemplaba el vasto paisaje exterior no estaba nada mal. Es bueno relajarse así de vez en cuando, dijo Eris. Estaba mirando por la ventana mientras masticaba su sándwich lo suficientemente descuidada como para dejar migas por todas partes. De verdad, Eris. Cuida tus modales, reprendió Sylvie. Sí, lo entiendo, dijo Eris, quien claramente no lo entendió. Había pasado mucho tiempo desde que había visto esta pelea en particular. Oye, pequeño Zeke, es papi. Es hora de meterte en el baño, campeón. Estaba cuidando a Zeke mientras Sylvie comía. Le cambié el pañal y luego hice una pequeña tina con magia de tierra para bañarlo. Así de cerca, su cabello realmente era verde, y sus orejas eran quizás un poco más largas que las de un humano. Su rostro era el promedio perfecto entre el mío y el de Sylvie.
naturalmente. Me habría preocupado si no tuviera ninguna de mis características. Se rió cuando acerqué mi cara y jugué a las escondidas, y miró al vacío cuando me alejé. Cuando lo levantaba, me miraba fijamente a la cara. Cuando nació Lucy, miraba incrédula cada movimiento que hacía, lo que me hizo temer que pudiera haber sido una reencarnación. Estaba en mi cuarto hijo ahora, así que había dejado de tener ese tipo de dudas. No importa cuántos hijos tuviera, sabía que los amaría a todos. Cuando le ofrecí mi dedo índice a Zig, lo agarró con fuerza. Él era bastante fuerte. Los bebés nacen bastante fuertes, ¿eh? El momento después de que ese pensamiento cruzó por mi mente. Oh, Butch. Oí un chasquido acompañado de una repentina oleada de dolor. Mis instintos me dijeron que apartara la mano de Zig, pero tomé aliento y luego, con calma, usé mi mano izquierda para quitar la mano de Zig de mi dedo. Cuando miré el dedo índice de dónde venía el dolor. De ninguna manera. Estaba roto. Vamos, ¿en serio? Zig, gritó Silvia mientras saltaba en el siguiente instante. Cuando vio mi dedo, sus ojos se abrieron. Rudy, tu dedo. Sí. Está roto. Silvia se quedó sin palabras. Eventualmente, levantó sus manos hacia las mías y las envolvió alrededor de mi dedo índice. Una luz tenue brilló desde el interior de sus manos ahuecadas y el dolor desapareció. Un hechizo de curación lanzado en silencio. Bravo. Gracias, Silvia. No lo menciones. Él es fuerte. Sí. Él también me atrapó. Con eso, Silvia me mostró su muñeca. Había una vívida cicatriz en forma de mano en ella. ¿Este chico estranguló a alguna serpiente mientras no estábamos mirando? Estaba bastante seguro de que no se había perdido de vista durante el último mes. Si es tan fuerte de niño, entonces tiene un futuro brillante como espadachín. Incluso podría salir a matar a una hidra o algo. Espera, ¿murió su padre en esa historia? Sería otro Paul. Nunca se sabe, se rió Silvia. Después de ver a Sanova, siento que no es una garantía. A pesar de que Sanova era un poco salvaje cuando era joven, creció para tener una obsesión perfectamente sana con las muñecas. Probablemente a eso se refería Silvia. Sin embargo, es posible que no supiera que él era un hombre capaz en el campo de batalla. En fuerza bruta, claro, pero también en coraje y astucia. Puedo enseñarle a usar una espada. Eris intervino, habiendo terminado de devorar su sándwich. Hubo una vez en la que dudé de que Eris pudiera ser maestra. No podía negar que Norn y los otros estudiantes de la Universidad de Magia estaban aprendiendo mucho sobre el manejo de la espada de ella. No me referiría a las cosas que ella enseñó como clases, pero por lo que escuché, la experiencia que transmitió fue valiosa. Aún así, en comparación con él, lo entiendes, de Ruigerd o los gruñidos onomatopéyicos de Paul, ella fue mucho más útil. Diría que su estilo de enseñanza era cercano al de Ghislaine. Sentido común. Eris consideró que era su deber enseñar el manejo de la espada a los niños, por lo que incluso preparó espadas de madera del tamaño de un niño para ellos. Lucie ya estaba blandiendo una espada bajo su tutela. Mis hijos estaban recibiendo su educación extracurricular temprano. Parece que todos nuestros hijos sabrán cómo manejar espadas y hechicería, dijo Roxy, quien planeaba enseñarles magia. Lucy había comenzado a practicar encantamientos de hechizos poco a poco. Cuando se trata de aprender magia, cuanto antes empieces, mejor. Los niños de esa edad tenían más maná del que sabían qué hacer. No tendríamos ningún problema si le dejara la educación mágica a Roxy. Toda la prole estaba destinada a ser magos de nivel santo cuando fueran adultos. No puedo esperar a ver cómo crecen todos, le dije a Silvia. Ella estalló en una sonrisa y estuvo de acuerdo. Fue un alivio ver una sonrisa en su rostro después de tanto tiempo. Reanudamos nuestro largo ascenso. Dejamos de ver los monstruos aviares a unos 2000 metros. En su lugar,
Vimos monstruos que parecían cabras aladas y lagartos con cuello de serpiente. Los lagartos vivían en las grietas de la cara del acantilado. Asomaron la cabeza por la ventana que daba al acantilado y nos sobresaltaron a todos. Sus largos cuellos les permitían maniobrar la cabeza con una precisión alarmante y venían a por nosotros. O lo habrían hecho, si no hubiéramos separado sus cabezas de sus cuerpos en 5 segundos. Deben haber desarrollado cuellos como ese para arrastrar presas a las grietas del precipicio. Excluyendo a esos muchachos, nuestro viaje transcurrió sin incidentes. Embalamos una de las cabras para la cena e ignoramos al resto mientras continuamos nuestro ascenso. Ya había cambiado los pilares más de 60 veces. El mundo exterior estaba cubierto por una espesa niebla. Ya teníamos que estar hurgando en las nubes. Ya era de noche. Nuestro palco estaba iluminado por mi espíritu de luz de lámpara, pero estaba fatigado y en conflicto sobre si debía detenerme para tomar una siesta o si debía continuar escalando. Dada nuestra elevación, deberíamos estar cerca de nuestro destino. Cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, la niebla se despejó, y con ella, la vista fuera de la ventana. No solo la que está de espaldas al precipicio, sino también la que está de cara a él. Dejé de levantar los pilares. Afuera, un campo de hierba brillaba a la luz de la luna. Era el continente divino. Fin del capítulo 2.